Saavedra la utiliza 3 veces el domingo. Buenas noches, buenas noches. Yo voy con Felipe. Buenas noches a Buenas noches a todos. Había problemas con el Zoom también, no quería entrar. Recién acaba de entrar. Me dicen que... Bien. Buenas noches, amigos de la Federal, amigos de Apurímac, del Perú y el mundo. Nuevamente, el día de hoy, 16 de octubre del año 2020, seguimos con esta transmisión de conocimientos, de experiencias, de diferentes ángulos, y el día de hoy pues, veremos el tema del transporte ferroviario. En todo caso, vamos a iniciar nuestra reunión con el saludo protocolar del presidente de la Federal. Adelante, doctor Domingo, buenas noches. Muchas gracias, César. En primer lugar, para hacer la presentación al ingeniero Rómulo Mucho. Él es ingeniero de minas egresado de la Universidad Nacional del Altiplano, con estudios de especialización en el extranjero, con la beca Atlas Copco en Suecia y beca JICA en Japón, además de otros países como Canadá, Japón, Estados Unidos. Cuenta con 4 doctorados honoris causa de universidades nacionales, con la Orden de la Ingeniería Peruana, máxima distinción del Colegio de Ingenieros del Perú. Cuenta con el premio President Citation del SME de Estados Unidos. Ha sido presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, IGEMET, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, además de viceministro de Minas y congresista de la República. Es autor del libro Perú, País Agrominero, y actualmente es presidente de la Asociación Civil Agrominera del Perú y presidente de la Comisión Organizadora de Agromin, titular gerente de PBOC, contratista, conferencista nacional e internacional, profundo conocedor del territorio nacional y gestor del desarrollo durante el tiempo de pandemia. Ha dictado más de 50 webinars y conferencias virtuales sobre temas de agrominería, reactivación económica, minería moderna e inteligente, voladura de rocas, conflictos sociales, lucha contra la corrupción, desarrollo, infraestructura, entre otros. En fin, la experiencia del ingeniero Mucho es muy vasto y es un honor para la Federal presentar el día de hoy. Siempre ha manifestado su predisposición de apoyar, dirigir algunas orientaciones a las diversas organizaciones de Apurímac y en particular a Federal, de la cual manifestamos nuestro caro reconocimiento, y creo que el beneficiario de sus conocimientos será el pueblo. En ese sentido, le agradecemos y le damos la bienvenida al ingeniero Rómulo Mucho. Muchas gracias. Ok, ingeniero Mucho, buenas noches. Con toda la presentación del doctor Domingo Suárez, presidente de la Federal, usted puede, si desea, compartir pantalla también para dar su exposición. Buenas noches, adelante. Muy bien, buenas noches con todos. Por favor, si me puede permitir compartir. A ver. Sí, ya puede compartir. Ya puede compartir ya. Ya. Ingreso rápido. Muy bien. Muchas gracias, doctor Domingo Suárez, señor César Lizandi y todos que están en este grupo en este momento. La verdad que yo soy el agradecido y reconocido por haberme invitado para esta noche para conversar con el ingeniero Klaus también. Posiblemente pronto se va a conectar. El tema de nuestra charla de esta noche
prácticamente reviste mucha importancia. Posiblemente las conclusiones y las ideas que arribemos esta noche serán un argumento más, un insumo más para poder seguir avanzando. Sabemos que padecemos de muchas cosas en nuestro país. Vamos a cumplir 200 años y todavía somos un país segregado, fragmentado, que no ha encontrado todavía su destino, siendo un país maravilloso, un país muy rico en recursos naturales, un país con rica historia también, pero aparentemente nunca hubo el entendimiento entre los peruanos para poder, digamos, avanzar como lo han hecho otros países, ¿no? Muchos países, digamos, han resurgido, han sabido ordenarse, y también apuntar sobre una visión de país, ¿no? Quiero comentarles de que ayer, todos estos días, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha organizado un evento que se llama el Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social. Ha sido 4 días muy, muy, muy intensos, ¿no? Yo he sido presidente del instituto, pero yo tengo otras cosas que hacer y no he estado muy atento. Así que ayer han presentado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones una presentación sobre el proyecto de ferrocarril de San Juan de Marcona a Andahuaylas, ¿no? Y yo no he podido ingresar, no he visto, no hasta que más o menos creo que hoy día al mediodía me consiguieron, porque llamé si ha habido esa charla, sí ha habido, ingenieros me dijeron, pásamelo, lo buscaron, me lo encontraron, me lo pasaron, y inmediatamente también le pasaba a Domingo, estoy seguro que él lo ha visto, ¿no? El proyecto proyecto ferroviario de San Juan de Marcona, Andahuaylas. Los datos más importantes que capto de esa presentación es que se trata de un proyecto de 900 kilómetros de línea férrea, ¿no? Que primero va a llegar a 577 kilómetros a Andahuaylas, y luego un lugar llamado Canchaigua, Sacaiwa, no sé, algo es. De ahí 323 kilómetros llegaría a Las Bambas, ¿no? Y va a tener como 85 kilómetros de túnel, también 35 kilómetros de puentes, ¿no? Y que va a ser tanto para pasajeros como para carga, ¿no? Lo cual para mí, sinceramente, es una muy buena noticia. Ustedes, los apurimeños, deben estar mucho más enterados mediante el gobierno regional y todas las instancias de las autoridades correspondientes, ¿no? Yo conozco, he conversado bastantes veces con el profesor Lantarón, inclusive nos hemos encontrado en Canadá, en Toronto, en marzo, ¿no? Y yo siempre le he dicho que yo estoy para colaborar, estoy para orientarlo, porque la verdad que yo conozco bien a Apurímac, como conozco todo el Perú. He tenido esa suerte, por motivos de trabajo, de recorrer, ¿no? Los distintos. Y yo creo que hay un dicho que dice, no se ama lo que no se conoce, ¿no? Y creo conocer mi país, entonces lo amo a mi país, ¿no? Amo a mi país y digo, ¿cómo desarrollamos? Por eso cuando me llaman, oye, Rómulo, vamos a hablar, encantadísimo. La vez pasada también el alcalde Marcos Osco de Santiago Espinosa Medrano también me llamó y me fui volando, ¿no? Para dar una capacitación a las comunidades, porque hay un proyecto minero que está desarrollándose ahí muy cerca al distrito, ¿no? Y también cuando en Abancay, ¿no? Hay eventos, tanto con la UNAMBAC, porque estoy muy ligado a la Universidad Nacional de Micaela Bastidas, ¿no? Y también, también alguna vez he ido para la UTEA, ¿no? Y bueno, estamos y justo invité a varios jóvenes ingenieros también de la UNAMBA, creo que están en la sala. Así que el tema que he preparado es más que todo, digamos, algunas reflexiones, ¿no? De lo que está pasando. La necesidad de integrar y articular un país como el nuestro, un país de montañas, un país con contrastes, ¿no? Desde la costa a la selva,
las alturas longitudinales, un país riquísimo, casi 80 de los 120 microclimas hay en el Perú, ¿no? Y eso permite pues una mega diversidad, tanto en aves, en especies, un país originario de productos alimenticios exóticos y muy admirados hoy en el mundo. ¿Cómo no admiraban hasta hace muchos años, hasta hace pocos años, digo, la quinoa, por ejemplo? Hoy es admirado la quinoa. La papa nació en el Perú, hoy alimenta al mundo. Y así vamos a encontrar el maíz. Bueno, el maíz no solamente es de Perú, es de toda Mesoamérica, ¿no? Prácticamente de México hasta todo. Pero hay una particularidad, que en el Perú hay más cantidad de especies de maíz que en cualquier otro sitio del mundo. De manera que hasta eso nos hace grandes, ¿no? Pero, como digo, pues, ¿cómo no hemos podido articularnos y, digamos, conectarnos como hubiéramos querido? Hubiera sido otra nuestra historia. Por eso os digo, si analizamos nuestro subdesarrollo o nuestro, como decimos, ese subdesarrollo suena feo, ¿no? Ahora nos dicen países emergentes o países en desarrollo, porque hasta hace poco se decía país subdesarrollado, ¿no? Pero seguimos siendo subdesarrollados y hoy día el COVID, ¿no? nos infringe un castigo, pero terrible, más que a cualquier otro país. Bueno, también lo sabemos que uno porque, bueno, eso tenía que castigar a cualquiera. El COVID no ha respetado ni a grandes ni chicos, ni tampoco ni a ricos ni pobres, ¿no? Pero algunos países han enfrentado de una mejor manera. Algunos países han trazado una estrategia, ¿no? Para enfrentarlo, pero en nuestro caso sí ha sido un fracaso rotundo. Hoy mismo el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el marco macroeconómico, mediante el presupuesto para el próximo año, lo pasan por agua tibia, ¿no? Sí, estamos mal, todos han caído, pero nos vamos a recuperar, dicen, ¿no? Pero la situación es más grave porque yo me he convertido en todo este tiempo un estudioso profundo. Tengo sendas presentaciones sobre la economía, sobre la marcha. Le escucho todos los días a Velarde, al doctor Julio Velarde, al ministerio, a los economistas, a los que, ¿no? Y también me he permitido dar también sendas conferencias sobre el tema de mi pensamiento, de mi experiencia, de mis años, de lo que he vivido, ¿no? Entonces digo, ¿tenemos salvación? Sí tenemos salvación. ¿Podemos levantarnos? Sí, podemos levantarnos, pero necesitamos crear condiciones para decir, o sea, pasar de la palabra al hecho, ¿no? Entonces, en nuestro subdesarrollo no haber logrado convertirnos, ¿no?, en una sociedad, en un auténtico Estado-nación donde encontramos unas barreras de nuestro retraso. En casi 200 años de vida republicana seguimos siendo una sociedad fragmentada, segregada, desmembrada, con un subdesarrollo heterogéneo. Por eso que hay mucha diferencia entre las regiones y algunas cosas se han centrado más que todo en las grandes ciudades, especialmente Lima, porque en Lima vive la tercera parte de peruanos, ¿no? Y uno de los elementos para ello es el fracaso de nuestra articulación de nuestro espacio económico-espacial, ¿no? Relacionado el espacio con la economía, porque la economía prima en cualquier lugar del mundo, porque tenemos que saber qué cosa tenemos para poder poner en valor. Y luego también lo socioeconómico, lo socioespacial, o sea, de la gente, ¿no? ¿Dónde está la gente o dónde debe estar? ¿Por qué está donde está? ¿No? Y eso no ha permitido, pues, integrarnos. Y faltó la construcción de un sistema de comunicaciones y transporte efectivo para esta articulación, ¿no?, de todas las áreas geográficas y productivas, porque todo esto siempre, de todas maneras, tiene que relacionarse la área geográfica con lo que produce, ¿no? Y dependiendo de su capacidad, dependiendo de la calidad de su gente, bueno, unos pueden ser más productivos que otros, pero el Perú casi en todas sus regiones tiene alguna riqueza, algunas más que otras, obviamente, ¿no? Los instrumentos que sí históricamente sirven para esta articulación, pues, son las carreteras y los ferrocarriles. En cuanto a carreteras, si bien es cierto, tenemos una red
si no me equivoco, creo que algo de, la carretera algo de 35.000 kilómetros, si no me equivoco, ¿no? Pero no está articulando las regiones. La longitudinal de la costa, por ejemplo, poquito a poco está avanzando desde hace muchos años para hacer una doble vía, ¿no? O sea, una autopista, ¿no? Y la longitudinal de la sierra también, así, poquito a poco, ¿no? Y las transversales, de conectar, ¿no? La costa con la sierra, igual. Existen caminos, pero son caminos que se han hecho hace muchos años, a veces no ofrecen la seguridad ni tampoco el buen diseño como para poder, digamos, acortar, ¿no? Los tiempos de distancia. Y luego también la historia de ferrocarriles. Yo estaba leyendo en estos días, ¿no? Un libro que encontré de Guido Penano, ¿no? Que habla de la historia de los ferrocarriles desde 1850 al 1879, casi 30 años, que fue donde se desarrollaron los ferrocarriles, y narra la historia de intrigas, narra la historia de deudas, de empréstitos, de peleas, y casualmente encontraron en esa época, digamos, construir ferrocarriles, pero a base de deuda externa, y se compraban los bonos, un negocio con los bonos, y así nació Peruvian Corporation, ¿no? Y contrataron el ingeniero Malinovsky, que fue uno de los pioneros, el Meix, ¿no? Meix, que lo trajeron de Chile, ¿no? Pero también este era un bandido, ¿no? Igual hizo negocio con los ferrocarriles. Lo cierto es que no es, bueno, no es la mejor historia. Y ahí se ha quedado, ¿no? No hubo más avance, no hubo... Ya, y viene pues la lucha de los intereses, la lucha de todo lo que se pudo, ¿no? De la competencia desleal que hubo para desarrollar. Y hoy, sí, hoy ya es otra realidad, ¿no? Han aparecido nuevos descubrimientos, nuevas minas, porque el tren siempre está relacionado a producción masiva de algo. Y si es una región agrícola, pero por antonomasia también para sacar, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo por tren es casi la tercera o la cuarta parte del costo de sacar sobre neumáticos o sobre camiones, ¿no? Ahora, desde un punto de vista económico, social y ambiental, económico, social y ambiental, hoy los ferrocarriles son la gran alternativa para articular nuestro país. Voy a hablar un poco de infraestructura. La infraestructura, esto es información oficial, ¿no? Que se presentó el año pasado, que se llama el Plan Nacional de Competitividad de Infraestructura del gobierno, que suma en transporte casi 36.000 millones de soles, saneamiento casi 30.000 millones de soles, salud casi 28.000 millones de soles, telecomunicaciones 12.000 millones, hidráulico, o sea, son presas, reservorios, casi 7.000 millones de soles, agua, ¿no? Posiblemente son redes de 6.000 millones. Suma 117.000 millones de soles. Y traemos a dólares, estaríamos hablando de casi 35, 38.000 millones de dólares, ¿no? Es la infraestructura a corto plazo, lo que hay que hacer en este momento, ¿no? Esto puede ser en el lapso de 2, 3, 4, 5 años máximo, ¿no? Y luego viene la infraestructura a largo plazo, ¿no? El transporte igual casi 161.000 millones, estos son cifras oficiales, ¿no? Está en el libro, y esto había sido preparado por la Universidad del Pacífico. Saneamiento igual 72.000 millones, salud casi 60.000 millones, agua, que sube a 24, telecomunicaciones, hidráulico, estas son unas cifras oficiales que suman 363.000 millones de dólares, que más o menos 120.000 millones de soles. A mí cuando me dicen, Perú tiene condiciones para recuperarse, sí señor, le digo, porque hay para invertir 120.000 millones de dólares quizás en los próximos 10 años. Y es plata grande, ¿no? Son alianzas público-privadas, son concesiones, porque el Estado en sí no lo tiene. El presupuesto de la República, casi un 75% es gasto corriente, ¿ya? Y el gobierno nacional maneja casi 70% del presupuesto. Los gobiernos regionales manejan un 18%.
y los gobiernos locales manejan un 12%, ahí está el 100%, ¿no? Entonces, ¿cuál es la herramienta para poder desarrollar? Que da resultado en otros países son las famosas concesiones. ¿Por qué? Porque el Estado en realidad no lo tiene. Entonces el Estado tiene que concesionar a un interesado para que ejecute la obra y que este privado pueda explotar, pueda usufructuar, es el término, ¿no? Este bien, por bien, o 30 años o 40 años, dependiendo del cálculo, ¿no? Pues bien, ya. Este es un dato del 2007 que encontré en la CEPAL, la red ferroviaria en América Latina. ¿Ya? Argentina, el primer país ferrocarrilero, casi 30.000 kilómetros. Desde el 2007 posiblemente tenga más de 30.000. No lo sé, no he encontrado información. Brasil, 28.000. México, 17.500. Chile, casi 8.700. Cuba, casi 5.000. Bolivia, casi 2.500. Perú, este sí es real, 2019, era 1.740, pero aquí le han sumado aquí la línea de Lima, línea la Metro 1, y no sé, algunas líneas más. Hoy están anunciando que eso tenemos 1.400 kilómetros de línea de ferrocarril. Uruguay, 1.600, ¿no? Honduras, 1.000, Ecuador, casi 1.000 kilómetros. El Perú, realmente acá podemos sacar un indicador, ¿no? Comparado con otros países, y Perú, para su tamaño, ¿no? Tiene poco, pero hay una cifra más espectacular todavía, es esta, que lo he chapado casualmente de la presentación del Instituto de Ingenieros de Minas sobre cuando se hablaba de la competitividad. Pero esto es respecto a la minería, ¿no? Solo lo he tomado, no lo tengo en la presentación, pero quiero explicarles. Los grandes retos en términos de accesibilidad a los centros mineros hacen necesario la inversión en infraestructura, un marco institucional que permita dicha inversión, ¿no? Miren, aquí están los grandes yacimientos del mundo, inclusive, ¿ya? Acá, esta es la altitud, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y aquí está la distancia del mar o del puerto, ¿no? Acá 200 kilómetros, 400 kilómetros, 600, 800, 1.000, 1.200 kilómetros, ¿no? Y justo las minas más altas hoy día, las grandes mineras, están en el Perú. Aquí está Antamina, que Antamina está a 4.500 más que todo, ¿no? Las Bambas está un poquito menos, 4.100 más o menos, ¿no? Guajone también, pero está a 3.500, 3.700, pero está cerca al mar, ¿no? Está más o menos a casi a 120 kilómetros al mar. Antamina estamos hablando de casi 240 kilómetros del mar, del puerto. Y Las Bambas realmente es espectacular. Yo siempre lo he dicho, Dios se acordó de Apurímac, ¿no? Hacer una mina tipo Las Bambas lejos del puerto, ¿no? Fue una proeza realmente. Y se los digo, yo he trabajado 4 años como contratista, como proveedor en el proyecto Las Bambas. Y no solo eso, lo conocí desde que era viceministro cuando se adjudicó, digamos, a Strata allá en el 2004, ¿no? No era viceministro todavía, pero era funcionario del INGEMET, ¿no? Entonces, esto está más o menos casi 700 y pico, porque de Las Bambas hasta Matarani son 740 kilómetros que lleva, digamos, los concentrados. Entonces, del mar está casi 700, aquí está, pues, ¿no? Y vemos las otras minas, en Chile, por ejemplo, Escondida, la mina más grande del mundo de cobre, ¿no? Teniente, Chuquicamata, están en el rango, pues, casi un poco más de Cuajone, ¿no? Buenaventuras. Y estas minas en Peñasquito, en México. Acá hay otras minas en Australia que no aparecen acá. Hay una mina que está a 1.700 kilómetros en Australia y por tren lo lleva, ¿no? 1.700 kilómetros, si no son minas de hierro, fundamentalmente, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no? Las minas más altas, ¿no? En cuanto a la altitud y también
en cuanto a la lejanía, digamos, del próximo puerto. Y esto también es el indicador de ferrocarriles por kilómetro cuadrado, metros de línea férrea por kilómetro cuadrado. Creo que esto es Ecuador, 1.2 metros de línea por kilómetro cuadrado. Perú, 1.5. Acá Australia 4.4, Canadá 6.5, Chile 10.2, ¿no? Me parece, México 12.2, Sudáfrica, esto es comparando países mineros, ¿no? Países mineros, Sudáfrica, país minero, México, país minero, Chile, Canadá, Australia, ¿no? Países mineros. Y obviamente, pues Sudáfrica nos saca la mugre, ¿no? 18 metros de línea férrea por cada metro cuadrado de territorio. Eso nos dice realmente, acá este cuadro podemos analizar y hablar un buen tiempo, ¿no? Cuán lejos estamos, ¿no?, de otros países con nuestros indicadores. Este cuadro es el libro que les dije, esto fue en 1870 más o menos, cuando se había construido, ¿no?, Mollendo Arequipa, Arequipa Puno, Callao La Oroya, el costo de esa época, ¿no? Costo kilómetro, ¿no? Habría que encontrar la tasa de cambio, muy difícil, ¿no? Muy difícil realmente. Exceso frente a un costo promedio, todos han costado en esa época, esto está en el libro de la historia de los ferrocarriles, ¿no? Bueno, las bondades del ferrocarril moderno, ¿no? La verdad, los ferrocarriles, infraestructuras son los que cambiaron la geografía física y económica del mundo. Eso lo sabemos. En Canadá, por ejemplo, la Canadian Pacific recorre más o menos 5.000 kilómetros y algo más, porque empieza desde Maine, cruza todos los estados y llega a Vancouver, ¿no? Todos los estados, ¿no? Y si no hubiera habido los ferrocarriles, probablemente los costos de traslado del material, de los minerales, de la misma producción agrícola, yo creo que hubiera sido un fracaso. Los ferrocarriles fueron en los mismos Estados Unidos, ¿no?, para transportar carga pesada, ¿no? Y no solo eso, carga. Yo cuando llegué al Japón, allá en 1984, ¿no?, fue una admiración cuando vi el Shinkansen, ¿no?, el famoso tren bala. Esto había sido construido en 1964. Costó en esa época 14.000 millones de dólares, ¿no? Y todos dicen que los japoneses decían, ¿para qué construimos un tren? Pero con el tiempo esto se volvió prácticamente el cordón umbilical para el transporte, para conectar Japón. Por eso Japón se desarrolló mucho y en un momento llegó a ser una de las primeras potencias mundiales, ¿no? Ahora hay el maglev, el AVE, los super de 500 kilómetros por hora, ¿no? Los famosos de levitación magnética, ¿no? Aeromagnética, no, ya la riel, no toca la riel, pues, ¿no?, sino en el aire. Bueno, la ciencia del transporte ferroviario para sacar a más, en este momento, a los peruanos, a los latinoamericanos, puede sacarnos de la pobreza, ¿no? Y el espíritu de la nueva ruta de los ferrocarriles se extiende por todo el planeta. Sabemos que los chinos están pues full ferrocarriles, inclusive tienen el plan, el tren del milenio, que querían construir desde Puerto Santos para salir en Hilo o en Marcona, ¿no? Y los chinos tenían 10.000 millones de dólares para invertir, ¿no? Hubo un problema. El diseño inicial no abarcaba Bolivia, era encima de Bolivia, ¿no? Y los bolivianos, Evo Morales dijo, no puede ser, tiene que pasar por Bolivia, ¿no? Y creo que ahí se ha entrampado, pero los chinos están decididos a hacer todo, porque pronto van a ser dueños del mundo. Hoy mismo, la nueva ruta de la seda, ¿no?, desde Beijing, ¿no?, de Wuhan empieza Beijing y parte hasta Duisburg, en Alemania. Recorre 8.500 kilómetros en 2 semanas. Hoy mismo la carga china está llegando por tren mucho más rápido que por barcos, ¿no?, a Europa.
La infraestructura ferroviaria eléctrica moderna es la mejor alternativa para la integración y desarrollo descentralizado de un país, ¿no? Actualmente en muchos países los ferrocarriles eléctricos modernos, porque ya no hay ferrocarriles ya diésel, ¿no? Hoy más que nunca por el cambio climático y por ir a las energías renovables, cada vez tiene que ser eléctrico. Si es eléctrico, también entrar a la energía renovable, ¿no? Son la columna vertebral de transporte terrestre de las carreteras asfaltadas de doble vía. Todos tienen que ser, un sistema modal de transporte tiene que ser complementario. Aquí no podemos decir que solo ferrocarriles o solo carreteras, ¿no? Los grandes gestores, los grandes visionarios han tenido que desarrollar una red de ferrocarriles con una red de carreteras para que haya una complementariedad, ¿no? Y todos los territorios lo piensan. Claro que nosotros tenemos un territorio muy difícil, muy agreste, especialmente en la zona de Apurímac, ¿no? Conozco bien el país. El norte mismo, La Libertad, no tiene mucho accidente geográfico, pero cruzamos el río Tablachaca y llegamos a Ancash. Ancash es lleno de cordilleras, ¿no? Y luego pasamos a Junín. Igual Junín, excepto la cordillera del Huaytapallana y la cordillera aquí del límite con Lima, pero en sí el territorio mismo también, ¿no? Es un poco suave. Y llegamos a Ayacucho, pero en el caso de Apurímac sí, por los grandes cañones, ¿no? Casualmente, siempre cuando viajo a Apurímac, recuerdo al gran Arguedas, pues, ¿no? De los ríos profundos. Bueno, es más eficiente. No vamos a redundar eso. Yo creo que todo el mundo sabe que los ferrocarriles son una opción muy buena. Aún hoy día, si somos lógicos, claro, podríamos decir, ¿cuánto produce? Muy accidentado. ¿Cuánto espacio agrícola tiene Apurímac, ¿no? Pero Apurímac en este momento tiene 7 proyectos. Ya, aparte de las Bambas, 7 proyectos, imagínense. No he incluido el mapa del Perú en este momento con sus proyectos mineros, pero ya lo he mostrado varias veces, ¿no? Ahí está Jaquira, ¿no? Ahí está Cotabambas, que cada día aumenta su volumen, aumenta las reservas, cada día va a ser más grande Cotabambas, es un pórfido cobre-oro, ¿no? Jaquira es cobre molibdeno, cobre también casi parecido al mineral de las Bambas, porque está muy cerquita, ¿no? Estamos hablando de Trapiche, que está en Medrano, en Antabamba. Estamos hablando de Chancas, ¿no? Que Chancas creo que ya están avanzando bastante, porque creo que 2.800 millones va a invertir el Estado del Perú. Ahí está Antilla, un proyecto mediano, pequeño. Está Strike Resource, que está en Andahuaylas, un depósito, uno de los más grandes del mundo. Y no se sabe realmente cuánto es la verdadera dimensión. Hasta dónde han explorado, ¿no? Es grande, ¿no? Y yo he ido a Strike Resources, ¿no? He ido un par de días a capacitar a las comunidades, a hablarles sobre minería, ¿no? Y no podría salir ese mineral si no hay un transporte barato. Imposible. El mineral de hierro, si bien es cierto, ahora ha subido a más de $100 la tonelada, ha estado por un precio de $60 la tonelada. Si $60 la tonelada, ponerlo en el puerto, ¿no? ¿Y cuánto debería costar el transporte? ¿Cuánto debería costar la explotación, el procesamiento, ¿no? Eso hay que saber. Pero si tiene $100, sí, ya es rentable, porque los costos podrían llegar casi a $40 más o menos todos, poner una tonelada de hierro, de concentrado de hierro en el puerto, ¿no? Entonces, la única manera de sacarlo es vía ferrocarril. Y si hubiera ferrocarril desde Andahuayla, obviamente sería mucho más económico y estaría en condiciones de competir. Tranquilamente, este hierro podría salir alrededor del proyecto que decía de alrededor de 35 millones de toneladas de hierro al año, ¿no? Entonces, ¿cómo le ponen valor, ¿no? Sería una mina grande, no sería una mina pequeña, ¿no? Bueno, un ferrocarril eléctrico moderno puede trasladar 100 vagones de 120 o 130 toneladas cada vagón, ¿no? Con velocidad de 120, 200, dependiendo, ¿no?
y puede transportar 100 millones de toneladas al año. Como historia nada más les cuento, en Australia hay un tren, ¿no?, que es de una minera, BHP es la minera más grande del mundo, que no recorre mucho, recorre 276 kilómetros, casi 300 kilómetros, ¿no? Pero eso, 8 locomotoras, 682 vagones, ¿no?, y 7.4 kilómetros de longitud, transporta 83.000 toneladas de mineral de hierro, amigos. Pero los otros ferrocarriles más grandes que hay en Australia, en Sudáfrica, estamos hablando de más o menos de 370, 350 vagones, ¿no?, que transportan 40.000 a 45.000 toneladas en un solo viaje, ¿no? Entonces, el Perú, si es que construyera ese ferrocarril, estaría dando un paso gigantesco, porque con ese ferrocarril podrían activarse, poner en valor todos los proyectos que hay en Apurímac. Cambia la historia para el Perú, cambia la historia para Apurímac. Y obviamente, ya voy terminando, ¿ya? Es la misma vía férrea, solo movimiento eléctrico, transporta 1.000 pasajeros por día. Bueno, pues también tiene que ser pues dual, no solamente para carga, sino para los pasajeros. Más económico, la vía moderno. Obviamente que como es agreste nuestro territorio, va a ser necesario túneles, puentes, viaductos, ¿no? Como decía el proyecto del Ministerio de Transporte que le escuché en la grabación, decía de 83 kilómetros de túneles y 35 kilómetros en puentes. Entonces, bueno, ¿qué cosa es lo que ha postrado los ferrocarriles? Ha sido la competencia desleal. Más que todo, nuestro país está plagado siempre de eso, de la lucha de intereses, ¿no? A tal extremo que se sabía, por ejemplo, en el pasado, de que se hacía la carretera así con curvas, porque pagaba por distancia recorrida. Y dice que antes inclusive a los transportistas también. ¿Cuántos kilómetros has recorrido? Cuanto más kilómetros recorría, más le pagaban, ¿no? Así que muchos diseños mismos de nuestras carreteras no son las mejores, ¿no? Bueno, eso al final digamos, se ha traducido en el atraso para nuestros países, la desconexión, como dije al principio, ¿no?, la segregación, el aislamiento, y todo eso es lo que pasa. He vivido en Suecia un buen tiempo, también he estado en Suiza, también en muchos países. ¿Cómo el desarrollo en un país es igual en cualquier parte? En cualquiera, como Estados Unidos. En Estados Unidos entramos de Miami o entramos de Arizona o entramos por Laredo a San Antonio o entramos por el norte. El desarrollo es el mismo, ¿no? Así son los países. Y en cambio acá no. Quizás en cierto nivel de desarrollo hay acá en Lima, por la calidad de los servicios, pero en provincias no hay ese servicio, ¿no? Ese es el cambio estructural que tenemos que cambiar, ¿no? El cambio, perdón, estoy redundando, es el cambio estructural que necesita nuestro país. ¿Cómo es posible que el Perú esté totalmente aislado? No explico, no encuentro una explicación. En cualquier país del mundo medianamente desarrollado, el desarrollo casi es homogéneo. Inclusive en los Estados Unidos, los impuestos no son iguales en todos los estados. Hay estados más ricos, hay estados más pobres, pero en nivel de ingreso para los ciudadanos es igual, ¿no? Estados, por ejemplo, Nevada casi no tiene nada, pero sí tiene minas, y tiene pues ahí Las Vegas, ¿no? Hay estados muy ricos. California está muy rico, ¿no? Inicialmente California dice que no había antes nada. El Gold Rush, la fiebre del oro, fue casi un invento para llevar gente a California. Pusieron infraestructura, y eso también es una lección que aprendí. Dice, siempre lo han dicho, primero pon la infraestructura, la gente llega solo. Entonces, porque generalmente en el Perú decimos, si no hay cliente, dice, si no hay gente, ¿para qué vamos a llevar? Pero si uno pone la infraestructura, creo que solo llega la gente. Y hoy más que nunca necesitamos sacar gente de las ciudades.
para que la gente vuelvan a sus territorios, para desarrollar la serranía especialmente, ¿no? Eso es lo que nosotros pretendemos en Agromin, el proyecto Agromin, que es la alianza entre el agro y la minería. Entonces, bueno, las vías férreas pues son más, las ventajas más fundamentales son, pues, esto es de un cuadro de ¿cómo se llama?, de Juan de Dios Olaechea. Son más económicos que la carretera, ¿no? Duran 150 años. Dice que una capa asfáltica cada 7 años hay que renovar. En cambio, un ferrocarril, una línea se cambia 150 años, ¿no? Más seguras, 60 veces menos mortalidad, ¿no? Mayor capacidad, 10 veces más pasajeros y carga social. Genera inclusión social, millones de beneficiados. Más rápido, obviamente que el ferrocarril, más controlable velocidad, todo. Un ferrocarril muy bueno, Lima-Huancayo, 3:30, yo digo hasta 2 horas podría ser si es que hacemos un verdadero, digamos, ferrocarril de alta velocidad. Menos contaminantes, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cuánto ocupa? Ocupa 4.5 metros. Una carretera, 15 metros, ¿no? Costo de kilómetro de construcción de una vía férrea, más o menos está en el rango de casi $1 millón. No, 1 millón de... No. Está 2.5 millones de soles está una carretera, lo que estaban haciendo último. Y 1 millón ha estado la línea férrea, ¿no? Se entiende porque necesita en realidad menos área, menos ancho y muy compactado, y quizás el costo sea el escogido del material para poner, digamos, la compactación propiamente dicha y los tipos de durmientes, ¿no? Este es un cuadro que encontré de un libro de la historia de los ferrocarriles, ¿no? Las características del material rodante, ¿no? De tipo servicio, tranvía, metro ligero, lanzadera de cercanías, convencional interciudades, líneas de alta velocidad, kilómetros de hora, pasajeros por coche, pasajeros por tren, ¿no? Coches por tren, distancia típica, costo de tren en dólares americanos, más o menos, ¿no? Bueno, amigos, este es el ferrocarril central. Esta es la bajada de Ticlio bajando un poco más abajo, ¿no? Ya Casapalca, las minas de Casapalca están más abajo, ¿no? Esto ha sido una de las proezas más grandes de la ingeniería también. Eso hay que hoy solo superado por el tren del Tíbet, ¿no? Que pasa por los 5.100 metros. Este pasa por casi 4.800, un poco menos, ¿no? Y unas pendientes bárbaros, ¿no? Que hasta llegar casi en 130 kilómetros tiene que superar casi 4.000 metros, ¿no? Esa es digamos, la proeza de la ingeniería, digamos, con curvas, con zigzags, ¿no? Y una pendiente realmente. Pero hoy mismo es un gran logro, ¿no? Así que, amigos de Apurímac, yo creo que tenemos que seguir empujando para la ciudadanía, el colectivo, y que todos empujen así una voz, una fuerza, ¿no? Para que se cristalice, ¿no? El tren de la costa hasta Apurímac. Creo que todos lo vamos a gozar, todos nos vamos a hacer contentos, y fundamentalmente nuestro progreso, porque si tenemos recursos y lo aprovechamos sosteniblemente, con todos los cuidados ambientales, ¿no? Con todos los cuidados ambientales, yo creo que se va a traducir en progreso ya no será para nosotros, ya pasé 60 años, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? Para ellos tenemos que dejarlos. Muchísimas gracias. La voz, por favor, la voz. Muchas gracias, ingeniero Rómulo Mucho. Interesante la ponencia. Tenemos que entender que desde mucho antes el ferrocarril siempre ha sido de vital importancia, en todo caso, para el desarrollo del país, ¿no? Y como ya usted ha dicho, esto inició pues en la década de los 50 del siglo XIX, ¿no? Y creo que antes de la guerra con Chile,
pedíamos más metros de líneas férreas que la que tenemos actualmente. No teníamos 1.500 en esa oportunidad y ahora tenemos menos en base a lo que ha dicho usted, 1.400 y tantos. Entonces creo que hay la importancia de hacer que nuestro país cuente con líneas férreas, pero que sean interconectadas, ¿no? Interconectadas entre sí para darle mayor viabilidad para el desarrollo de nuestro país. Así que vamos a aperturar la sala, amigos, para poder conversar un ratito. Entonces, los que deseen conversar, por favor, consultas, preguntas, opiniones, pero que sean puntuales para también darle oportunidad al ingeniero mucho para que nos pueda responder sobre el tema. Adelante, de quienes desean hacer consultas, preguntas, por favor. Levanten la mano o abran su micrófono. Ingeniero, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Juan. Sí. Como decía hace un momento, yo soy de Pisco. Excelente. Y nosotros mucho vivíamos en una época en que había un tren que iba de Pisco a Ica y de Ica a Pisco. Y en él se traían todos los productos agroindustriales y se embarcaban por el muelle fiscal de Pisco. Eso dejó de funcionar, pero tenía muy buen movimiento económico a la provincia, a la región, porque tenía la posibilidad de exportar. Sin embargo, la cantidad de carga que se llevaba el tren en aquel entonces, pues no se compara en nada como usted lo acaba de decir. Entonces se hace necesario un tren de Pisco que se incursione hacia la parte de la sierra. Sin embargo, la pregunta es, el tren que viene que está proyectado de Lima, de Lurín a Pisco y luego creo a Ica, ¿qué proyección tiene ese tren? ¿Qué tipo de carga va a tener? ¿Cómo nos desarrollaría nosotros ese tren? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas para que nos pueda responder el ingeniero de repente de una forma masiva a todos, también entendiendo de que hay una pregunta aquí en el chat que nos dice, a partir de sus comentarios sobre algunos datos, nos dice, me gustaría preguntar en qué situación se encuentra el desarrollo del denominado ferrocarril Arcón Andahuayla debe ser. Andahuayla del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario del Ministerio de Transportes y Inversión. Queda esa pregunta también, ingeniero. ¿Alguien más quisiera preguntar, por favor? ¿Opiniones? ¿Consultas? Ingeniero Rómulo, buenas noches. Quería hacerle un comentario. Están promocionando que como un proyecto el Bicentenario se va a hacer la ciudad Bicentenario en un desierto de Ancón. Esto pues obviamente manifiesta esa visión del país, ¿no? Esa visión, como yo le llamo, de un Estado criollo que no puede dejar su espacio de accionar económico, social y se olvida del resto del país. Tranquilamente creo que podría ser un sistema ferrocarrilero Apurímac, Ayacucho, Ica, un proyecto de bicentenario, porque podría tener probablemente un mejor rendimiento económico a largo plazo, porque una ciudad bicentenario en el desierto de Ancón corre la amenaza de ser impactado por un sismo, y usted sabe que estamos esperando hace 250 años de silencio sísmico, uno fuerte que nos va a dejar, pues, como pasó en la Ciudad de México, ¿no? Y que fue uno de los factores para que venga la crisis económica denominada tequilazo. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O a ver, con las respuestas del ingeniero Rómulo, para también de repente que lo vayan pensando algunas consultas o preguntas que quieran hacer. Adelante, ingeniero. Sí, gracias. Como sabemos nosotros, bien dijo esa palabra, nuestros políticos criollos, ¿no? Cada uno tiene su idea, tiene sus planes. Como no hay una Oficina Nacional de Planificación, yo le he hecho la culpa a Fujimori, porque en honor a la verdad creo que su primer gobierno sí hizo bien las cosas
ordenó la economía, nos insertó nuevamente, ¿no? Pero ya eso es, cada uno tiene su pensamiento, al menos los que hemos pasado, los que hemos vivido también del terrorismo, todos lo sabemos. Pero sí, las cosas malas, una de las cosas muy pésimas que hizo es desaparecer la Oficina Nacional de Planificación, ¿no? Todos los países tienen una Oficina Nacional de Planificación donde planifica, prioriza en función a la importancia del desarrollo, ¿no? Porque además, planificación hace tiempo debió decir que las ciudades ya no soportan ni un ciudadano más. Lima no necesita ni uno más. Nos tenemos que nosotros desarrollar ciudades intermedias, ciudades, polos de desarrollo interior, ¿no? Y justo, y para la comunicación, casualmente es eso, buenas carreteras, ferrocarriles, ¿no? De manera que sea posible rápido conectarse, como los políticos criollos siempre han sido centralistas, muy centralistas, por cierto, ¿no? Han hecho pues negocio de Lima. Si bien es cierto, Lima, pues toda la área que hoy está lleno también, hay mucha área área agrícola que se ha perdido, ya no hay área agrícola prácticamente, entonces ha invadido el cemento y los cerros se han invadido, ¿no? Y se ha traído más gente, y eso ha servido también para las campañas políticas, porque ofreciendo esto, aquello, para que vote la gente, la masa, ¿no? Y como está sucediendo, no solamente en Lima, en todas las ciudades pasa eso, negociando torrenteras, negociando terrenos donde no aptas, por ejemplo, digamos, para una vivienda, ¿no? Saludable para los ciudadanos, darle vida, calidad de vida como ciudadanos, obviamente, ¿no? Entonces, eso ha traído a ese centralismo de Lima, pues Lima. Yo digo siempre, ¿por qué no Arequipa, las ciudades, uno en el centro, puede ser Abancayo o Andahuayla, es una ciudad próspera, ¿no? Igual en el centro, ¿no? Huancayo, claro que es, pero mucho más allá con todo, de manera que el ciudadano no tenga necesidad, como lo es en los países desarrollados, como lo es Estados Unidos, como lo es Canadá, no tiene necesidad de ir a Nueva York o Washington, donde está, ahí tiene las mejores universidades, y es el desarrollo, está como debe ser, con la misma calidad de vida, ¿no? Entonces no necesita nada, ¿no? O bien está en Seattle, Washington, el estado que está cerca de Oregon, o donde sea. Yo he visitado más de 30 estados, de North Dakota, South Dakota, de Salt Lake City, o sea, de Utah, Montana. Bueno, lo cierto es que a mí me sorprende, pues, en nuestro país, ¿no? Totalmente desigual, totalmente. ¿Y por qué? Porque, como estamos diciendo, pues, falta de infraestructura, falta de conexión. Hoy tenemos que conectar a la sierra todo lo que es internet y todo eso. Gran tarea realmente. No tenemos un visionario que visione, pues, de esa manera, de cómo enlazar, cómo conectar y cómo llevar desarrollo a todas las regiones del país. Yo escribí un artículo, yo escribo en gestión, pues soy columnista, ¿no? Un artículo que escribí cuando estaban retornando la gente de Lima a sus sitios de origen, a gente que había venido a trabajar, que ya no tenían trabajo porque se cerraron los negocios, gente que algunos estaban estudiando. Yo dije siempre, esto los provincianos, porque como yo soy puneño, si uno viene acá a Lima, aprende algo, ¿no? Algún oficio. Entonces, si yo retorno a mi tierra, entonces tengo que llevar ese conocimiento, ¿no? Tengo que llevar eso, lo que he aprendido. Entonces, ¿cómo me desenvuelvo ahora en mi tierra? Entonces ahí debe haber todo un plan, ¿no? Para los retornantes, un plan de inserción, de emprendimiento, si es en labores agrícolas, en labores artesanales, en labores, todo lo que se puede hacer. O si están cerca de las minas, ¿no? Labores de emprendimiento como empresarios, ¿no? Entonces, y creo que eso no lo hay. O sea, primera falencia no es la Oficina Nacional de Planificación que no permite. Ahora, el tren costero, ya lo hemos dicho, ya ha sido también plan del electo, del presidente ya desembarcado PPK. Esto también viene desde los tiempos de Alan García. En los tiempos de Alan García, hay que decirlo, ¿no? Tuvimos ingresos extraordinarios porque los precios de los metales escalaron, pues, a precios insospechados,
¿no? El cobre llegó a $4 la libra, el oro llegó casi a $2.000 la onza, y todo, ¿no? La plata mismo llegó casi a los $50 la onza. Hubo, digamos, una época de bonanza, inclusive se hablaba del milagro peruano. No había tal milagro, obviamente, ¿no? Entonces, sí, se habló de que se podía hacer el tren de cercanías primero, el tren de cercanías de Lima hasta Barranca y al sur hasta Ica, ¿no? Obviamente, hay costos, más o menos este tren costaba $22.000 millones, ¿no? Desde Barranca hasta Ica, ¿no? Todo, pasando obviamente con Lima. Obviamente, eso sería positivo también, enlaza, alargaría prácticamente como Lima. Y si es de tren de mediana velocidad, ni siquiera de alta velocidad, ¿no? Lima-Ica sería no más de 2 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque son 300 kilómetros a 150 kilómetros por hora, un tren mediano. Porque tren de alta velocidad estamos hablando de 300 o 400 kilómetros por hora, ¿no? Igual, había un plan también de Tumbes-Lima, ¿no? Y también al sur, ¿no? O sea, plan, pero planes muy diversos, planes igual. Y lo que siempre, como decimos, la costa más apunta para su desarrollo, como bien acaba de decir, no solamente de una manera de decir que hay que ser una ciudad en Ancón. Hay que desarrollar ciudades intermedias. En eso también Brasil ha sido bueno. Brasil lo llaman las ciudades intermedias. Ciudades como Porto Alegre, como Minas Gerais, como todas las ciudades, Sao Paulo, Río, Curitiba, todas las ciudades tienen vida propia, ¿no? No necesitan ir a Sao Paulo, ni a Río, ni a Brasilia, que es la capital, es pequeña, ¿no? Cada región debe ser autónoma de su propio desarrollo, ¿no? Y eso es lo que falta en el Perú. Eso es lo que falta. Ya basta Lima. Yo digo siempre, yo voy a salir pronto de Lima, yo me voy a vivir a provincias. Pero a veces uno por trabajo, por necesidad, porque aquí están las universidades o porque están las oficinas, todo está centralizado, ¿no? Eso es lo que yo siempre llamo la atención. Ahora, respecto a el plan de ferrocarril Marcona-Andahuaylas, habría que averiguar mediante el ministerio, ustedes lo puedan hacer como colectivo, por favor, ¿no? Una carta al ministro para que informe en qué situación se encuentra. La presentación vía grabación, no está ni el PPT, lo he alcanzado al doctor Domingo, ¿no? Hoy día, y también al ingeniero Klaus Link, le he alcanzado, ¿no? Y por favor, compartan eso, quisiera compartir, si yo tuviera sus correos en este momento, sus WhatsApp, igual los puedo difundir todo, ustedes mismos escúchenlo, es casi de 1 hora, ¿no? Entonces, si es que ya está un proyecto, es porque ya tiene números, ya hay números, ¿no? No he visto en la grabación, o sea, ya hay un presupuesto de cuánto es lo que... Pero lo que sí, la justificación hace muy convincente. Inclusive han estimado las cargas que vendrían, las cargas que moverían, ¿no? Cuánto podría ser, y obviamente hay retorno, ¿no? No sería una inversión, un elefante blanco, ¿no? Más bien empujaría a fortalecer más, porque tendría como tres estaciones, tendría, ¿no? 3 estaciones. Y eso es desarrollo. Eso es desarrollo. Así que la tarea es ahorita compartir esta grabación de esa presentación y obviamente hacer un oficio como colectivo, como club departamental de Apurímac, no sé, pedirle al ministerio o mediante el congresista o mediante el gobierno regional. Lo primero que hay que hacer es informarse y hacer las preguntas respectivas, ¿no? ¿Cómo va a ser el financiamiento? ¿Quién lo va a financiar? ¿Cuántos años? Obviamente que la construcción nada más podría demorar por lo menos, no menos de 3 años, ¿verdad? Yo como ingeniero lo digo, ¿no? Hasta un poco más por los túneles. Los túneles podrían ser, dice 85 kilómetros de túneles. 83 kilómetros en túneles y 35 kilómetros de puentes, ¿no? Y eso también daría trabajo fácil, 10.000, 20.000 puestos de trabajo, ¿no? Así, bien pagados, y por 3, 4 años, hasta 5 años, diría yo, ¿no?
no solamente la pista, la infraestructura, sino ya el montaje propiamente, ¿no? Dicho de la riel, y luego, ¿no? Ya en los coches andantes, ¿no? Okay. Gracias. Ok, Diego, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer alguna intervención, entendiendo que los proyectos están ahí, ojalá no solamente quede en eso. Sabemos de ese proyecto anterior que había un tren de Ayacucho a Cusco, por ejemplo, el siglo pasado, que nunca se realizó, que nunca se hizo nada, y muchos como ellos, otros proyectos que han quedado en el olvido y otros que ya pues ni que hablar, no han vendido hasta como chatarra, que no la cosas que había. ¿Alguien más quiere intervenir ahora? Ok. Ingeniero César, buenas noches a todos los participantes. Me gustaría intervenir y hacer un pequeño comentario. Vaya, adelante. Primeramente, felicitar al ingeniero mucho, ha sido una exposición bastante interesante, centrada en varios temas interesantes. Permítame presentarme, mi nombre es Brian Américo Bravo, soy miembro del Observatorio Ciudadano de Urbanismo y Desarrollo Territorial, Pensemos el Futuro, un observatorio creado por jóvenes profesionales de diferentes líneas en este nuevo contexto de esta gran ciencia que engloba todas las ciencias del urbanismo, y estamos proponiendo pues nuevas formas de desarrollo urbano y territorial en nuestros pueblos. Personalmente yo soy ingeniero civil egresado de la San Antonio Abad del Cusco, soy maestro en infraestructuras de transporte terrestre con especialidad en infraestructuras ferroviarias por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, pues quería hacer un comentario acerca precisamente de lo que decía el ingeniero Mucho. Como colectivo hemos enviado muchas veces solicitudes de acceso a información pública, precisamente en el tema del ferrocarril que nos incumbe a los apurimeños, la línea de San Juan de Marcona a Andahuaylas, y muchas veces hemos rebotado con el silencio de las autoridades. A pesar de que está normado el tema del acceso a la información pública, el 90% o 9 de cada 10 solicitudes que hemos enviado han quedado en el silencio. Y a pesar de que se ha hecho esfuerzos no solamente con esas instituciones, sino con otras instituciones para poder recabar información acerca del desarrollo y de los planes que se tienen para con nuestra tierra, pues eso es algo que lamentablemente siempre es una traba que se nos pone a los ciudadanos y a quienes queremos hacer algo por nuestra tierra. Bueno, solamente para comentar eso, no sé si es que con eso quedo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Rómulo, estoy atento a su exposición, y bueno, me gustaría enviarle por privado mi correo, a ver si me pudiese enviar la exposición de la cual comentó del ingeniero Klaus, para poder tener más datos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera intervenir? Mercado. Si me permites que se escucha lo... César, ¿se escucha? Sí, sí. Ya, ingeniero Mucho, le felicito por su exposición, me parece que ha sido condensada, pero ha sido lo suficiente como para entender. Pero hay algunas cosas que quedan sueltas. Les saluda Jorge Vivanco, soy arquitecto y trabajo acá ya bastantes años en Lima. Integro las comisiones de calificación de proyectos en las municipalidades. Y hay una cosa que a mí me ha sorprendido notablemente. Mire, yo he calificado en varias oportunidades en San Isidro, por ejemplo. En San Isidro se estaba discutiendo hace 10 años porque solamente para parchado de calles tenían un presupuesto de 3 millones de soles. Y mientras tanto, en nuestra tierra, en Andahuayla, estaban discutiendo por una partida de 500.000 soles para hacer unos puentes ahí. O sea, esa diferencia que marcaba el señor Amaro Alarcón, de cómo manejan acá en Lima presupuestos, solamente un distrito, mire. Y con relación a una provincia, a un departamento que pugnan por tener un presupuesto, 1 millón es una suma fantástica para nuestro departamento. Sin embargo, acá en Lima se invierte las cantidades y se puede hasta desperdiciar dinero, ¿no? Con el pretexto que es la capital, ¿no? En todo caso, el proyecto ese del ferrocarril, yo recuerdo que hace tantos años
Inclusive el doctor Rómulo Tello escribió sobre eso hace, estoy hablando pues 40 años atrás o quizás más, ¿no? Cuando todavía estaba en colegio. Siempre había ese anhelo porque se hablaba de que en Huancabamba, en Andahuaylas, donde está justamente el aeropuerto, ahí había una mina, o hay una mina que es de, que se llama, que es de hierro, ¿no? Y que después dijeron que tenía una vocación que era muy resistente, pero era porosa, es decir, no pesaba mucho. Pero en todo caso, la pregunta que quiero hacer es lo siguiente. Siendo estas propiedades donde están las minas, ya están denunciadas y son prácticamente, pertenecen a particulares, ¿cuál sería el interés del gobierno en invertir para favorecer a particulares? Y es que esto no se ha hecho, seguramente es porque no es de interés del gobierno, ¿no? Porque ya son tantos años que se viene manejando esta información. Y además de eso, el trazo que usted dice, de repente el trazo es demasiado, muy costoso por lo, claro, Apurímac es, como dice, un papel arrugado, y para llegar de un punto a otro tienen que hacer un trazo que sea de una pendiente que pueda manejar el tren, ¿no? Entonces, todas esas condicionantes parece que no han beneficiado para que este anhelo planteado tantas veces no haya llegado a buen puerto, ¿no? ¿Qué me dice usted, ingeniero? Jorge, muchas gracias. Medardo. Adelante, Medardo. Sí, buenas noches con todos. César. Adelante. Primeramente, felicitarlos por la iniciativa de organizar este tipo de conversatorios. Y bueno, también felicitar al ingeniero Rómulo mucho por disponer su tiempo y que nos pueda pues, mostrar las bondades que tienen las redes ferroviarias. Es cierto, se habla de muchos años que se debe implementar este tipo de transporte, pero no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque, bueno, básicamente los gobiernos regionales o los gobernadores que nos han tocado, pues, tienen poca capacidad de gestión. Considero yo de que las ideas son nutritivas para el desarrollo de la región y más aún del país, pero se requiere gente visionaria que tenga la capacidad de poder hacer gestión y apostar por nuevas tecnologías que permitan a la sociedad apurimeña y, bueno, al Perú, poder encontrar formas, ¿no?, de desarrollo local y nacional. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Leonardo. Entonces, pasamos a la respuesta del ingeniero Rómulo Mucho para ir también finalizando esta primera etapa y tener también, tal vez, no sé si está el ingeniero Klaus. Bueno, adelante, ingeniero Rómulo. Ya, gracias. Han tocado muy buenos puntos. Uno, la minería ya compró los terrenos. No, la minería realmente compra el terreno industrial. Por ejemplo, en el caso de las Bambas, lo que ha comprado la mina es más o menos 7.000 hectáreas, que es todo el vallecito de Fuerabamba, parte de Pumamarca, ¿no? Parte. El límite sigue siendo de la comunidad, ¿no? O sea, el área que realmente lo llamamos el área industrial, donde va a estar su faja, su planta concentradora, sus depósitos relaves. Yo creo que en realidad ya a la pregunta que iba, si ya había, ya el ministerio tiene ya el trazo el diseño, porque aparentemente en la presentación que he visto es casi recto la línea. O sea, no va a haber muchas desviaciones, ¿no? De Marcona sale engancha ¿cómo se llama? A Andahuaylas. Y por la zona de Huallanca Chalhuanca debe ser, perdón. Más abajo de Chalhuanca hay otro desvío que va directamente a las Bambas, ¿no? Por motivos de transparencia, cualquier gobierno debe de poner la información para todos. Ahora, ¿por qué no lo pondrían? Por una razón también. Si comienza la gente a enterarse que por su terreno va a pasar, ahí viene un gran problema en el Perú, que generalmente comienzan a valorizar exorbitantemente en precios
por donde va a pasar una carretera o por donde va a pasar una línea férrea. A veces el Estado trata de cuidarse para que no se difunda mucho eso, porque ¿no? Si costaba tanto, según la Comisión Nacional de CONATA, ¿no? Tasaciones, tanto debe costar para comprar el terreno donde va a estar instalado, y si y algunos, digamos, posicionarios van a decir, no, este terreno esto va a costar mucho más. Uno de los grandes problemas también del desarrollo de la infraestructura en el Perú es eso. Casualmente, por eso mismo, línea 2 del metro no avanza, porque antes de ser proyecto no había arreglado, no había expropiado, no había comprado los terrenos que correspondientes donde van a estar, por donde va a ir, donde están las estaciones. También la autopista, ¿no? De la Panamericana no avanza porque no tiene éxito en la expropiación. Como ustedes saben, si han viajado alguna vez a Lima, ¿no? Seguramente por bus llega ahorita en este momento hasta Pisco, ¿no? De Pisco más allá ya no hay la doble vía, hasta Ica, ¿no? Pero donde hay hasta la doble vista, se hace en un ratito. Que la velocidad del carro aumenta y los tiempos se reducen, obviamente. Igual para el norte también, ¿no?